Buen y bendecido día. Ya para finalizar la unidad temática número 3, les invito a que me acompañen para poder determinar cuáles son los efectos que se generan producto de la adquisición de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles y básicamente si en Venezuela existen sociedades irregulares y cómo podemos identificar ese tipo de sociedades. Para ello me voy a permitir compartir pantalla y hacer lo propio. Y básicamente, cuando hacemos referencia a la personalidad jurídica de las sociedades, tenemos que señalar que las sociedades adquieren la personalidad jurídica cuando han cumplido básicamente todos y cada uno de los requisitos o las exigencias que dispone la legislación venezolana. Y en función de esto tenemos que señalar que el ente societario adquiere la personalidad jurídica y debe indefectiblemente tener algunas consecuencias, algunos efectos, y estos son cualidad de sujeto de derecho y autonomía patrimonial. Así que les invito a que me acompañen en el desarrollo de este video instruccional que nos va a permitir establecer cada una de estas consecuencias o efectos de la personalidad jurídica del ente societario. A razón de esto, tenemos indefectiblemente que iniciar señalando cuándo se adquiere la personalidad jurídica para los entes societarios. Y en función de ello, tenemos que hacer referencia a lo que establece tanto el Código Civil como el Código de Comercio. El Código Civil dispone que las sociedades civiles adquieren personalidad jurídica cuando las mismas son registradas, básicamente protocolizadas, en la oficina del registro inmobiliario. En tanto que el artículo 219 del Código de Comercio dispone que para que el ente societario tenga personalidad jurídica se debe indefectiblemente cumplir todas y cada una de las exigencias dispuestas en el Código de Comercio. Y la puntual exigencia es la protocolización, la inscripción, el otorgamiento y la publicación del documento constitutivo en el registro mercantil. De allí que una vez que nosotros hemos hecho estos pasos previos, básicamente el ente societario va a tener indefectiblemente personalidad jurídica. Y esto va a generar una serie de efectos o consecuencias. Y las principales son la cualidad de sujeto de derecho y la autonomía patrimonial. Pero vamos a desmenuzar cada una de ellas. En cuanto a la cualidad de sujeto de derecho, tenemos que decir que así como las personas naturales adquieren la capacidad, el nombre, la nacionalidad y el domicilio, el sujeto de derecho que adquiere personalidad jurídica también tiene esos efectos. El primero de ellos es la capacidad. Esto significa que el ente societario puede actuar por sí mismo y puede indefectiblemente asumir obligaciones. Y en función de esto tenemos que decir que esa capacidad negocial no la va a ejercer por sí mismo, sino a través de las personas que vienen a conformar los órganos sociales que vimos en el video instruccional anterior. De la misma manera debemos señalar que dentro de esa cualidad de sujeto de derecho también como efecto está el nombre. Y recordemos que para las sociedades mercantiles, el Código de Comercio establece unas reglas puntuales, tanto para las sociedades de personas como para las sociedades de capital, puesto que la denominación social de las sociedades debe indefectiblemente respetar las reglas y las formalidades dispuestas dentro del Código de Comercio. En cuanto a la nacionalidad, que es otro de los efectos que emerge de la cualidad de sujeto de derecho, Morles Hernández dispone que como tal la sociedad mercantil no tiene nacionalidad, sino que simplemente la sociedad mercantil se le va a aplicar un conjunto de disposiciones normativas de un país. Y en este caso, la nacionalidad, si la adquiere el ente societario dentro del territorio nacional, diríamos que es el cúmulo de normas legales que rigen dentro del territorio nacional. De la misma manera, dentro de los efectos debemos señalar el domicilio. Las personas naturales tenemos un domicilio y lo vamos a elegir según las normas que dispone el Código Civil. Y
las personas jurídicas, vale decir, que el sujeto de derecho como sociedad mercantil debe indefectiblemente considerar las reglas para las sociedades civiles. Básicamente lo dispuesto en el artículo 28, que dice que el domicilio de la sociedad civil va a ser la dirección o el lugar donde se ejerce la administración de la sociedad. Y para las sociedades mercantiles, el Código de Comercio dispone que este va a estar en el establecimiento principal en donde se ejecuten todas y cada una de las operaciones del ente. Sin embargo, es necesario señalar que el Código Orgánico Tributario del año 2020 establece dentro del artículo 32 el domicilio fiscal electrónico obligatorio. Y en este se señala que este domicilio fiscal electrónico obligatorio básicamente es la dirección electrónica que al efecto disponga o de forma discrecional establezca la administración tributaria, básicamente el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria que nosotros conocemos como el SENIAT. En cuanto a la autonomía patrimonial como efecto o consecuencia de la adquisición de la personalidad jurídica, tenemos que señalar que existen una serie de reglas que vienen a permitir tanto las relaciones internas de la sociedad como las relaciones externas con el ente societario. Y en función de esto tenemos que señalar que el principio general es que el socio, cuando aporta los bienes a la sociedad, básicamente el bien va a pertenecer a la sociedad, salvo pacto en contrario. Por ejemplo, cuando el socio aporta un bien, pero en calidad de usufructo para que la sociedad lo use por un determinado periodo. En ese caso, ahí nos está entregando la propiedad, pero debe quedar como pacto dentro del documento constitutivo. Y en función de esto tenemos que decir que las relaciones internas de la sociedad y el socio pueden generar, uno, promesa del aporte, y esto puede repercutir en la falta del aporte o en la demora en el aporte. Y a razón de esto vamos a revisar ambas situaciones. La primera de ellas es que la promesa del aporte, según el artículo 1654 del Código Civil, dispone que el socio se va a convertir en un deudor de la sociedad, lo que quiere decir que él tiene que entregar lo prometido. Si el socio que ha aportado a la sociedad un bien queda obligado a el saneamiento de ley como si se tratara de un vendedor, lo que quiere significar que el socio debe evitar que alguien perturbe en la posesión, en la propiedad, en el dominio del bien que está entregando a la sociedad en función del aporte. Ahora imaginemos que el socio no ha hecho el pago, es decir, existe una falta de pago producto de que el socio no entregó lo que ha prometido. Y la solución la da el artículo 1655 del Código Civil, el cual dispone: el socio que se obliga a aportar una cantidad de dinero y no hiciera oportunamente, responde por, uno, los daños y perjuicios si hubieren, y dos, por los intereses desde el día en que debió entregar los bienes y no lo hizo. Pero imaginemos que no hay falta de pago, sino demora en el pago. Y según lo que establece el artículo 209 del Código de Comercio, el socio en una sociedad mercantil que demore en el pago de la parte que prometió debe cubrir la indemnización por los daños y perjuicios, así como también los intereses moratorios y resarcir los mayores perjuicios en caso de tratarse de que esa falta de pago sea en dinero. De la misma manera, debemos señalar que en función de las relaciones externas de la sociedad, en las sociedades de capital, las obligaciones sociales son pagadas con el patrimonio de la sociedad, lo que quiere significar que si el ente societario, vale decir sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, adquiere una obligación por 10 bolívares y el ente societario tiene apenas 8 bolívares, solamente vamos a hacer mano de esos 8 bolívares que tiene bien la sociedad anónima o bien la sociedad de responsabilidad limitada, y no vamos a ir en contra de los socios por el remanente. En tanto que en las sociedades de personas, recordemos que
existen unas reglas que permiten que los socios puedan de manera solidaria, subsidiaria y también ilimitada responder por las obligaciones sociales que el capital social de la empresa no pudo responder. De la misma manera, es necesario señalar que mientras dure la sociedad, los acreedores de un socio pueden hacer valer sus derechos simplemente por la cuota de la utilidad y no por ninguna acción, sino solamente por ese beneficio que puede generar las acciones que posea ese determinado socio. Pero después de disuelta la sociedad, los acreedores del socio solo pueden hacer valer sus derechos básicamente por la cuota de este socio en la liquidación y no con los demás derechos que se tienen de las diferentes cuotas de liquidación que puedan surgir de los demás socios. El derecho de participación del socio puede ser embargado. Recordemos que eso lo habíamos referido en el caso de las sociedades anónimas. Y también en el caso de las sociedades en comandita por acciones. Las acciones pueden ser bien rematadas o también pueden ser embargadas. Ahora bien, tenemos ahora que precisar que es una sociedad irregular y para ello tenemos que determinar términos y señalar los tipos de irregularidades y las tesis doctrinales que se presentan dentro de lo que se conoce como la personalidad jurídica de las sociedades irregulares. Al efecto tenemos que señalar que la nulidad, ojo, ocurre cuando en el contrato social se va a carecer o adolece de los elementos generales de fondo, llámese capacidad, consentimiento y objeto. Si nosotros no damos nuestro consentimiento libre y expreso, sino que hemos sido obligados a dar el consentimiento, existe nulidad. Si, por el contrario, alguna de las personas que vienen a conformar parte del contrato de sociedad no tiene capacidad, esto nos hace nulo el contrato. Y si el objeto es ilícito, pues también esto hace nulo el contrato. Ahora bien, la anulabilidad ocurre cuando al contrato de sociedad le falta alguno de los elementos especiales de fondo, es decir, no hay dos o más personas, no hay aporte, o no hay un fin económico común, o por si fuera poco, no existe esa intencionalidad de mantenerse en sociedad. Entonces, ello nos hace anulable el contrato. Ahora, la irregularidad, que es el punto central de este último tema, ocurre cuando dentro del contrato social falta alguno de los requisitos de fondo, es decir, recordemos que para que la sociedad adquiera la personalidad jurídica es indefectible que nosotros llevemos el documento ante el registrador mercantil. Y fíjense que hay irregularidad cuando no se llevó el documento ante el registrador mercantil o cuando, por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas no se cumplió con los extremos dispuestos en el artículo 213 o en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 214 o se obvió la inscripción en el registro o no se hizo la publicación o no se consignó el ejemplar completo de la publicación, es decir, de la prensa, en el registro mercantil. Todas estas situaciones nos van a generar la irregularidad de la sociedad. Ahora bien, la irregularidad dentro del derecho mercantil puede ser de dos tipos, la originaria y la derivada, también denominada como sobrevenida. La originaria ocurre cuando al momento de la Constitución no se realizó expresamente lo que dispone el artículo 215 del Código de Comercio, es decir, no se cumplió con la formalidad del otorgamiento de las sociedades de capital o no se llevó el contrato a el registro mercantil. Y pudiese ocurrir también que la sociedad ha nacido eminentemente regular
pero con el transcurso del tiempo se convirtió en irregular. El ejemplo clásico o típico es: nosotros hicimos todos y cada una de las exigencias, las cumplimos, todas las formalidades, pero durante el tiempo de vigencia de la sociedad, algo ocurrió y nos volvió nuestra sociedad a una sociedad de carácter irregular. Por ejemplo, nuestra compañía anónima tenía una vida, y así lo habíamos señalado en el documento constitutivo, una duración de 5 años. Y hoy está cumpliendo la empresa esos 5 años. Si nosotros no hicimos previamente la participación al registro mercantil pidiendo la prórroga o la extensión de la duración de la empresa, nuestra sociedad anónima se convierte en una sociedad irregular. En principio estaba totalmente regular, pero producto de que se presentó una situación que atenta con la regularidad de esa sociedad, se va a convertir esa compañía, en todo caso, en una sociedad de carácter irregular. La doctrina nacional establece posiciones doctrinarias respecto a la personalidad de las sociedades irregulares. Hay quienes afirman que la personalidad jurídica de las sociedades se adquiere desde el momento en que todos y cada uno de los socios están de acuerdo con crear la sociedad, sin necesidad de llevar el documento a el registro mercantil. En tanto que existe otro sector de la doctrina abanderado por Morles y Pisani-Ricci que señalan que las sociedades irregulares no tienen personalidad jurídica. Las sociedades nacen con el contrato, pero adquieren la personalidad jurídica, es decir, la cualidad de sujeto de derecho y la autonomía patrimonial posteriormente, cuando han cumplido todas y cada una de las exigencias dispuestas en el Código de Comercio. En consecuencia, las dos posiciones doctrinarias son respetadas dentro del derecho mercantil venezolano, pero la que tiene mayor fuerza es la del doctor Morles Hernández, así como la de la doctora María Auxiliadora Pisani-Ricci, puesto que de nada vale que se cree una empresa a través de un contrato, pero no se cumplan todas y cada una de las formalidades dispuestas dentro de la legislación mercantil. ¿Cuáles son los efectos de la irregularidad de la sociedad? Bueno, lo primero que tenemos que decir que existen efectos con respecto a los socios. Y el primero de ellos es que cualquiera de los socios de la sociedad en nombre colectivo, comandita simple o de responsabilidad limitada pueden demandar la disolución de la compañía. El segundo de los efectos es que los suscriptores de las acciones de las sociedades anónimas de las comanditas por acciones pueden pedir que se les deje libre de la obligación que contrajeron. Pero fíjense este efecto con respecto a los socios. Los socios de las sociedades irregulares pueden cumplir a expensas de la compañía las formalidades dispuestas en cuanto a la presentación del documento si los administradores no lo hicieron oportunamente, o pueden accionar en contra de los administradores para que cumplan sus deberes. Lo que quiere significar que, en principio, el efecto de la irregularidad con respecto a los socios es que ellos tienen que accionar para que los administradores que tienen la obligación de que la sociedad sea una sociedad regular, actúen y que ésta no se convierta en esa sociedad de hecho o irregular. De la misma manera tenemos efectos frente a terceros. Y allí tenemos que señalar básicamente que la sociedad responde por las operaciones con el patrimonio particular y de manera solidaria y de forma subsidiaria con el patrimonio de los administradores y los socios fundadores, puesto que el tercero que obra de buena fe no puede cargar con la mala praxis o esa mala intención de parte de los administradores o de los socios fundadores que no cumplieron a cabalidad con las obligaciones que le dispone el Código de Comercio. La sociedad no puede oponer a los terceros su irregularidad, porque el tercero no puede, en todo caso, cargar con esa situación de irregular que tiene la sociedad.
si la sociedad es irregular, ella tiene que resolver ese conflicto haciéndose regular, cumpliendo con todas y cada una de las formalidades para evitar que los terceros se vean afectados. Y los acreedores personales de los socios no pueden accionar contra el patrimonio autónomo de la sociedad, porque recordemos que en todo caso existe una limitación en cuanto a lo que puede accionar el acreedor del socio frente a la sociedad. Y fíjense que durante el recorrido de esta unidad temática número 3, nosotros hicimos lo propio en cuanto al fenómeno asociativo. Dijimos la importancia del fenómeno asociativo y señalamos dentro de ese fenómeno asociativo, la diferencia, los diferentes tipos de sociedades existentes, las sociedades de personas, las sociedades de capital, y también hicimos lo propio con las sociedades civiles y las asociaciones cooperativas. Y de la misma manera hicimos una referencia puntual de las empresas del Estado para proseguir con las sociedades de personas dentro de la legislación mercantil venezolana y dar lo propio con las sociedades de capital. Y finalizamos con la personalidad jurídica y las sociedades irregulares, señalando que las sociedades irregulares en Venezuela son todas aquellas que han dejado de cumplir alguna de las formalidades o las exigencias dispuestas por el Código de Comercio y como tal, pues no tienen personalidad jurídica, puesto que la personalidad jurídica permite que la sociedad tenga la cualidad de sujeto de derecho y posea autonomía patrimonial. Así las cosas, hemos terminado ya con este bloque temático número 3 que comprende el estudio generalizado de las sociedades en Venezuela. Muchísimas gracias por su atención.